Vamos a ir a la palabra, vamos a aprovechar nuestro tiempo bien. Yo quiero invitarle a que abra su Biblia en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 16. Ahí vamos a estar estudiando la Escritura. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 12. Cuando usted lo tenga, dice amén. Al versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Verso 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén y amén. Fíjese que yo le puse a este tema, le puse una iglesia de poder. Pero al leer el pasaje, quizás usted empiece a preguntarle, hermano, pero ¿dónde se mira el poder en esos pasajes de la Escritura? Porque normalmente cuando hablamos de una iglesia de poder, como que inmediatamente nos viene a la mente milagros, señales, prodigios, hablar en lengua, profecía, y ese ambiente de que normalmente es lo que consideramos como una iglesia bajo el poder de Dios. Sin embargo, no debemos hacer a un lado y descartar que una iglesia poderosa no solamente consiste en señales, sino que una iglesia de poder consiste en una iglesia que sabe guardar lo que Dios le ha concedido, que sabe guardar lo que Dios le ha dado por gracia a ellos. Sería, hermano, triste, por ejemplo, ver que a la iglesia y a los creyentes se le ha dado la salvación, pero nosotros creemos que la iglesia de poder es solo la que tiene señales, pero una iglesia de poder es la que guarda la salvación que Dios le ha dado diligentemente. Y en ese concepto que quiero trasladarle, note por favor las instrucciones que el apóstol Pablo da a la iglesia de Filipenses, a la iglesia de Filipos. Por cierto, una iglesia muy amada del apóstol Pablo. Él lo dice en el capítulo 1, él lo dice y dice que los ama de una manera pero grande, enorme, ama a la iglesia en Filipos. ¿Por qué la ama? Porque era una iglesia que había aprendido a seguir las instrucciones de Dios dadas por el apóstol Pablo. Y en ese sentido, note por favor las instrucciones que acabamos de leer y vamos a iniciar en el versículo 12. Y note por favor lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia en el versículo 12. Deje abierto ahí su Biblia en Filipenses, en el capítulo 2, y vea conmigo la instrucción que da. ¿Lo tiene, hermano?
Verso 12. Por tanto, amados míos, vuelve a decir amados. Allá en el capítulo 1 lo dice de una manera más fuerte todavía. Pero mire, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Oiga esto. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Primera instrucción que deja ver lo que el apóstol Pablo quiere trasladarle a la iglesia. Iglesia, debes de ocuparte en tu salvación de una manera diligente, con temor y temblor. Debes de ocuparte, ocupaos en vuestra salvación. A cada uno de nosotros el Señor nos ha dado salvación. ¿Cuántos dicen amén? Cada uno de nosotros hemos recibido la gracia divina. Es decir, la gracia divina no es más que el Señor habernos provisto la gratuita salvación por medio de Jesucristo. Pero esa salvación tiene un costo, es decir, un costo no nuestro, un costo que significa o simboliza la vida misma de Cristo y la sangre derramada del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Ese precio es, hermano, insuperable. No hay riqueza, no hay grandeza, no hay dinero que pueda cubrir ese precio que el Señor pagó en la cruz del Calvario. Y nos ha sido otorgada a nosotros por la pura gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, ¿qué cree usted que pasaría si usted y yo descuidamos, como dice Hebreos, ay de nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ay de nosotros, hermano, si descuidamos y menospreciamos el precio pagado por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y nosotros, hermano, descuidarla. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque el apóstol lo habla. El apóstol dice, hermanos, ocúpense en la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Ocúpense en la salvación, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y Hebreos lo dice también de una manera diferente, pero lo dice, ay de nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Entonces, ¿cuál es la solicitud del apóstol Pablo? Que con diligencia, que con temor, que con temblor cuidemos la salvación que Dios nos ha dado. Una iglesia poderosa no es solamente donde el poder sobrenatural de Dios se mueve. Una iglesia poderosa es aquella que sabe seguir las instrucciones de Dios. Una iglesia poderosa es aquella que sabe cuidar lo que Dios le ha dado, hermano. Cada uno de nosotros hemos recibido su salvación. Y me animaría, hermano, sin que usted conteste, me animaría a preguntarle, ¿cómo estamos cuidando nuestra salvación? Aleluya. ¿Cómo estamos cuidando nuestra salvación? Al principio de los anuncios, porque no estaba ni siquiera predicando, ¿verdad? Pero al principio de los anuncios le dije, hermano, nosotros tenemos varios ejercicios espirituales. La oración, los ayunos, la vigilia, ¿qué más? La lectura de la palabra, es un ejercicio espiritual. El apóstol Pablo le dice a uno de sus discípulos, ejercítate en la piedad. Pero fíjese que la palabra piedad significa el deseo ardiente de poder conocer y cumplir la palabra del Señor. Eso es piadoso. Esa es una persona piadosa. Normalmente a veces creemos que piadoso es aquel que hace buenas cosas, buenas obras. Pero en el ámbito judío, en el ámbito religioso, la piedad consistía en desear, hermano, conocer y cumplir los mandamientos de Dios. Para un judío,
Un judío piadoso era aquel que buscaba diligentemente conocer y cumplir las verdades de Dios. A eso le llamaban un judío piadoso. Entonces, hermano, nosotros tenemos diferentes ejercicios espirituales. ¿Cuántos de esos ejercicios nosotros hacemos? Aleluya. Porque esos ejercicios nos ayudan a cuidar la salvación que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Bueno, veamos otro texto. No me vaya a perder Filipenses, porque vamos a regresar ahí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. El apóstol Pablo, sabiendo que la ocupación de la salvación lo iba a llevar, hermano, cada día más cerca de parecerse a su Señor. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ahí estamos. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjese que el texto da a entender que Pablo había entendido tan bien que Dios lo amaba y que se había entregado por él, que la respuesta de ese amor del apóstol Pablo era vivir como Cristo y aún morir como Cristo. En el ámbito espiritual, porque no estaba pensando Pablo en que tenía que morir crucificado, pero él está hablando de una muerte al viejo hombre. Y dice: yo estoy con Cristo crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que el apóstol Pablo había cuidado tan bien el regalo que le había dado Dios a su vida, que había llegado al nivel de parecerse al Cristo que había muerto por él. Tanto que él mismo dice: con Cristo estoy crucificado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces note por favor esto: si usted y yo estamos cuidando la salvación, eso nos va a llevar a ser imitadores de Cristo en todo, a desaparecer nuestra vida terrenal, a buscar las cosas celestiales, a vivir crucificado con Cristo en el sentido espiritual de que nuestro viejo hombre se muera a las cosas terrenales y vivamos para Cristo en todo el sentido de la palabra. Vivir para Cristo, hermano, no es solamente leer de vez en cuando la palabra. Vivir para Cristo no es: allá cuando pueda voy a ir el martes de oración. Aleluya. Fíjese que en realidad siempre ha sido así en muchos lugares. Es decir, ni yo ni muchas personas nos asombraríamos de que los cultos de oración sean los que menos se congregan. Aleluya. No es algo nuevo. Normalmente eso pasa en todo lugar. Pero ¿es lo correcto? Aleluya. ¿Pero es lo correcto? No. Entonces caeríamos en un error en creer y decir: no, hermano, pero así es en todo lugar. Pero eso sería acomodarnos. Eso sería acomodarnos a todo el mundo. Acomodarnos como así se da en todo lugar. Pero yo quiero salir del acomodamiento, porque creo que la oración, la búsqueda de Dios es importantísima para el creyente. Para el creyente que quiere vivir como Cristo vino a vivir aquí a la tierra. Porque a eso somos llamados. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón. El apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Cuál es la estatura, el nivel, la madurez que el cristiano debe de buscar? La madurez de Cristo, la estatura de Cristo, la madurez del Señor Jesús. ¿Cómo la vamos a lograr? La vamos a lograr buscando a Dios, orando al Señor, ayunando para Él. Es la manera de que nuestra vida espiritual crezca. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, número 1, primera instrucción que yo quiero que quede en su corazón, como quede en mi corazón también. El apóstol Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Que no nos pase el tiempo, hermano, y nosotros no estemos haciendo lo que debemos hacer. Número 2, ahí en Filipenses capítulo 2 versículo 13 dice, porque Dios, Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Oiga esto, Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuándo es que viene, oiga, cuándo es que viene ese deseo, ese querer hacer las cosas? Y viene el deseo también, no solamente de querer hacer, sino que viene el hacer. Dios es el que produce el querer como el hacer. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuándo es que viene eso? Viene cuando usted y yo cuidamos la salvación. Entonces el Señor produce en nosotros un impulso mayor que todos los demás por querer no solamente anhelar algo, sino por hacer algo. Por ejemplo, todos queremos ser bendecidos por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todos queremos ser bendecidos por el Señor, pero usted y yo debemos de entender que la bendición de Jehová viene cuando usted y yo estamos buscando al Señor con todo nuestro corazón. Entonces, está bien anhelar querer ser bendecido, pero para ser bendecido, Deuteronomio 28 dice que las bendiciones de Dios van a venir detrás de aquel que es obediente a su palabra. Amén. Y todas estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. ¿Cuándo? Cuando ponemos por obra su palabra. Entonces note esta instrucción. El apóstol Pablo está dando a entender, miren, si ustedes se ocupan en la salvación y hacen su palabra, entonces Dios va a poner en ustedes no solamente el querer, sino que va a producir el hacer. El hacer para santificarnos, el hacer para ser más obedientes, el hacer para ser un adorador, el hacer para ser un servidor de Dios. Hay gente que quiere servir, pero a la hora de servir no. Solo tuvo la intención, solo tuvo el buen deseo, solo tuvo el buen anhelo. Pero es Dios el que pone el querer como el hacer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mire esto pues. Veamos un texto más. Vayamos al versículo 14 y 15. Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Note por favor que el apóstol Pablo da a entender, la instrucción del apóstol Pablo es: así es como tienen que vivir. Sí, estoy usando otras palabras, pero así es como tienen que vivir. ¿Cómo? Sin murmuraciones y sin contiendas. Debemos ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Entonces aquí hay
aquí hay dos palabras de lo que no debemos hacer. Y hay tres palabras de lo que debemos hacer. Note por favor. ¿Qué no debemos hacer? No ser murmurador. No caigamos en la murmuración. No caigamos, hermano, en las contiendas, en los pleitos. No caigamos en eso. ¿Por qué? Porque solo nos roban tiempo. La murmuración y las contiendas solo nos roban tiempo en nuestra preparación de nuestra vida espiritual. Solo nos están quitando tiempo de lo que deberíamos estar usando para ocuparlo en la salvación que Dios nos ha regalado. La murmuración, bueno, y aún más, no solamente nos quitan tiempo, nos acarrean condenaciones. La murmuración fue lo que hizo que el pueblo de Israel estuviera caminando por 40 años en el desierto. La murmuración fue lo que hizo que el pueblo de Israel quedara, hermano, tendido muchos en el desierto por causa de la murmuración. No solamente nos roba el tiempo para prepararnos, nos puede producir muerte en nuestra vida espiritual. ¿Y será que Dios quiere que nosotros nos muramos? Hermano, ¿usted cree que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto para que se muriera en el desierto? Ese no era el plan. Ese no era el plan. El plan de Dios era llevarlos a la tierra prometida. El plan de Dios era meterlos a la tierra que fluye leche y miel. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para usted y para mí? Salvarnos, meternos al cielo, llevarnos al paraíso, que disfrutemos la tierra de los vivientes, que disfrutemos la tierra que Él ha preparado, o que haya preparado el cielo nuevo y la tierra nueva para el pueblo de Dios. Él no nos compró para morirnos en esta tierra sin la salvación. No nos compró para eso. Pero la murmuración y las contiendas pueden dañar nuestra vida espiritual a tal grado que podemos perder la gracia que Dios ha otorgado en nuestra vida. Eso lo dice Hebreos, cuando dice: no dejando que ninguna raíz de amargura brote en nosotros, no sea que dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Bueno, desechemos la murmuración y las contiendas y busquemos. ¿Qué debemos buscar? El texto lo dice: debemos buscar ser irreprensibles. Eso habla de santidad. La palabra irreprensible es sinónimo de santidad, en el sentido que un irreprensible es uno que no tiene error, uno que no tiene mancha, uno que no tiene tacha. Eso es irreprensible. Entonces, irreprensible es sinónimo de santidad, pero dice: sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. No se me olvida que cuando leemos que estamos en medio de una generación maligna y perversa, no significa que seamos igual a la generación maligna y perversa. Significa que usted y yo seamos diferentes a esa generación maligna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La Biblia dice que usted y yo estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. La Biblia dice que usted y yo estamos en medio de una generación maligna y perversa, pero en realidad nosotros somos lumbreras en este mundo. Somos luz en este mundo. ¿Por qué? Porque somos diferentes. De tal manera entonces, hermano, que la vida, oiga esto, la iglesia de poder no es solamente en la que se mueven maravillas y milagros.
La iglesia de poder es aquella que sabe vivir sin mancha delante de Dios. Es aquella que sabe vivir irreprensible, es decir, en santidad, en medio de una generación maligna y perversa. En medio, pero no parte de ellos. Amén, hermano. Vaya, mire pues, veamos un detalle más. Acompáñenme a un detalle más. Vaya a Filipenses capítulo 2, versículo 16. Mire las instrucciones que Pablo está dando a esa iglesia. Número 1, ocúpense en la salvación. Número 2, que Dios ponga el querer como el hacer en nosotros. Número 3, la vida de la iglesia es vivir irreprensibles y sencillos delante de Dios. No vivan como los demás, no vivan como el mundo, no se mezclen en la generación perversa. Ustedes deben de vivir sencillos e irreprensibles. Y un último más, una última instrucción que el apóstol Pablo da, lo dice en Filipenses 2, verso 16. Asidos de la palabra, es decir, agarrados de la palabra. Asido significa tomar a algo con nuestra mano. Y dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. La instrucción del apóstol Pablo es, miren hermanos, ustedes agárrense de la palabra de vida. No suelten la palabra del Señor. No suelten la palabra eterna. No suelten la palabra que trae transformación. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. No suelten. Se acuerda que a Josué y a otros también Jesús o Dios les dio la instrucción de que no se apartaran de la palabra ni a la izquierda ni a la derecha. ¿Por qué ni a la izquierda ni a la derecha? Como dando a entender, hermano, que no nos desviemos de lo que la palabra dice. De que la palabra debe de ser tan atesorada en nuestro corazón, hermano, que todo lo que hagamos sea para tratar de cumplir la palabra del Señor y nunca desviarnos. Porque de esa manera le dijeron a Josué, si no te apartas ni a izquierda ni a la derecha, de esa manera el Señor hará prosperar tu camino, hará prosperar tu vida. Hermano, la clave de la verdadera prosperidad en Dios es no apartarnos de la palabra. La clave para que la prosperidad de Dios nos alcance y nos bendiga es no desviarnos de la palabra de vida. Hay de nosotros, hermanos, si menospreciamos la palabra. Ya lo hicieron. No necesita uno buscar un ejemplo en el mundo. No necesita uno buscar el ejemplo, aunque lo puede hallar con facilidad. Uno puede encontrar gente que se ha hundido de nuevo en el pecado, gente que ha vuelto al mundo, que su vida espiritual la perdió. Uno puede encontrar ejemplos hoy en día, pero no sería necesario. La Biblia está llena de ejemplos. La Biblia está llena de ejemplos de gente que abrazó la fe y después la soltaron. Romanos 1 da un detalle. Acompáñame a Romanos capítulo 1. Por si usted no encontraba un ejemplo, le voy a dar uno que contiene muchas personas. Romanos capítulo 1. En el versículo 21, verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios,
se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Ya en el verso 24 viene la consecuencia de haber abandonado a Dios, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y bueno, y sigue la lista de lo que están haciendo. Entonces note por favor, hay cientos de ejemplos en la Biblia de gente que abandonó a Dios y que su final no fue el que Dios esperaba de ellos, el que Dios quería de ellos, el que Dios deseaba. Pero ya hay gente que abandonó a Dios. No necesitamos encontrar gente en la actualidad, aunque hay gente en la actualidad que se aparta del Señor en total y vuelven al mundo, vuelven al pecado, vuelven a hundirse, y muchos de ellos mueren separados de aquel que había pagado por él el precio de sangre de salvación. No cuidaron la salvación, no se ocuparon en la salvación. Por lo tanto, Dios ya no puso el querer como el hacer. Se quedaron con el deseo, pero ya no con el hacer. Vivieron sus vidas como quisieron, ya no vivieron su vida sencillos, irreprensibles, sin mancha, ya no. Y la palabra, ya no me interesa, no me importa. No guardaron la palabra. Se desviaron cada uno a la izquierda, a la derecha, a donde quisieron. No quisieron guardar la palabra de Dios. Entonces, ¿a qué nos referimos con una iglesia de poder en realidad? No solamente nos refiramos a una iglesia que tiene señales y maravillas. Qué bueno que puedan haberlo. Yo estoy de acuerdo y yo creo que Dios puede hacerlo. Pero es importante que como iglesia, oiga esto hermano, como iglesia nunca nos apartemos de la verdad de Dios. Yo recuerdo haberle oído a nuestro hermano apóstol hace muchos años y hasta el día de hoy es una verdad que se me quedó tan grabada en nuestra mente, en mi mente y en las telas de mi corazón, que cuando el Señor quiere, ese pensamiento vuelve a venir a mi vida y a mi mente. Hay dos cosas en la Biblia que no son negociables para el creyente. Hay dos cosas que el creyente nunca debe negociar. Una es la presencia de Dios y la segunda, la palabra de Dios. No son negociables. El día que la presencia de Dios ya no esté con nosotros, entonces estaríamos jugando a la religión. Por eso debemos cuidar la presencia de Dios para que no se vaya, de nuestra vida. Eso le pasó a Elí cuando raptaron el arca. Y Elí se quedó haciendo sacrificios en el templo, pero la presencia de Dios ya no estaba. Se había ido. La palabra, la Biblia dice con toda claridad que en el tiempo de Elí se había escaseado la visión y la palabra de Dios. Escaseaban en ese tiempo. ¿Por qué escaseaban? Porque la puso, hermano, porque uno se desvía. Y entonces vende la palabra de Dios. Agarra cualquier palabra, pero menos la verdad del Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Yo voy a terminar. Y yo voy a terminar haciéndole una pregunta. ¿Cómo estamos cuidando nuestra salvación? La salvación que Dios nos regaló, no la que nosotros hemos obtenido, porque nosotros no la obtuvimos. La obtuvo Jesús en la cruz del Calvario.
nosotros solo la hemos recibido por gracia. Pero haberla recibido por gracia no significa descuidarla. No significa no atenderla, no esforzarnos por cuidar lo que Dios nos ha dado. Esta noche podemos cerrar este mensaje, hermano, cerrando el mensaje como el apóstol Pablo nos recomendó. Agarren la palabra de Dios y eso va a hacer que nuestra vida se vuelva una vida firme, se vuelva una vida, hermano, estable. Y entonces nunca vamos a caer de la gracia del Señor. La Biblia dice que Samuel, el profeta, no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Jehová. Eso significa no descuidar tampoco la palabra que Dios nos ha dado. Vamos a ponernos en pie, hermano. Ya terminamos. Vamos a orar al Señor y tenemos buen tiempo para orar. Póngase de pie delante del Señor. Gloria a Dios. Vamos a pedirle al Señor esta noche que examinemos en primer lugar. Examinemos cómo estamos cuidando la salvación que Dios nos ha dado. Y cuando hayamos examinado eso, entonces podamos orar a Dios diciéndole: Señor, ten misericordia de nosotros. Perdónanos si no estamos atendiendo con diligencia lo que tú nos has dado a guardar. Pablo lo dice con toda claridad: ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Cerramos nuestros ojos. Aleluya. Si usted quiere venir aquí adelante, mientras reflexionamos acerca de cómo estamos cuidando la salvación, acerca de cómo estamos atendiendo el regalo divino que Dios nos ha dado. Ay de nosotros, hermanos, si descuidamos una salvación tan grande. Ay de nosotros si perdemos, si dejamos de atender y de cuidar lo que nos han dado. A un hombre, la Biblia dice que le dieron un solo talento. Y ese hombre no fue diligente con lo que le habían dado. Se fue a esconderlo. Lo enterró y nunca lo cuidó. Cuando el Señor vino, le pidió cuentas por ese talento. Y la Biblia registra que lo que le había sido dado le fue quitado.
no descuidemos lo que Dios nos dio como un regalo. Si esta noche nos damos cuenta que no lo estamos cuidando como debemos, pidámosle a Dios perdón. Y digámosle: Señor, ten misericordia de nosotros. Perdónanos. Ayúdanos a cuidar lo que tú nos has dado.